la invitación y bueno, era una deuda que realmente tenía que pagar. Estábamos hablando acá del tema del temporal en Buenos Aires, ¿no? Esta catástrofe que bueno, que afecta a muchos ciudadanos y que a veces toma de sorpresa absolutamente a todos. Realmente es impensado esto que estaba pasando, ¿no? Sí, yo miraba ayer y hoy, escuchaba y realmente es una situación que es impredecible en cuanto a lo climático. Después están las cuestiones estructurales que se discuten, de qué tenía que estar hecho o no, que uno no puede opinar con absoluta certeza porque desconoce la situación en particular, pero sí lo que uno tiene claro como un funcionario del área de salud y donde también las emergencias hay que atenderlas, que hay situaciones que no son predecibles ni prevenibles y que a veces todos los sistemas tienen una capacidad X de respuesta, ¿no? O sea, para el caso de Villegas nosotros tenemos claro hasta dónde podemos responder y hasta dónde no, o sea, por una cuestión de recurso humano, tecnológico y estructural. O sea, nosotros tenemos claro que si tuviéramos un accidente múltiple en ruta con más de 20, 30 víctimas, por ejemplo, 2 micros que chocaran de frente, para nosotros sería un desborde, sin duda, y eso no significa que no sepamos qué hacer o seamos ineficientes, simplemente que tenemos un límite, como cualquier sistema que tiene límite, y que obviamente ante esa situación tenemos previsto qué hacer, pero seguramente nuestro sistema local no va a poder dar la respuesta más rápida y eficiente a semejante magnitud. Creo e interpreto que lo mismo está pasando en Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires también, ¿no? O sea, si bien los mecanismos se han activado por lo que dicen los funcionarios respectivos, obviamente se han visto desbordados por la magnitud de la catástrofe y el desastre. Y eso no significa a lo mejor que no estén trabajando o no lo estén haciendo del todo bien. Uno cuando se pone al otro lado también se da cuenta que a veces cuando uno presta servicios, los servicios pueden verse desbordados y es una realidad. Hablando de catástrofe de accidentes, bueno, hubo también una serie de accidentes aquí en General Villegas. Finalmente murió el camionero que tuvo el accidente en Ruta 33 el domingo pasado, el anterior digo. Bueno, ¿qué sucedió con este tránsito este fin de semana? Que hubo mucha gente en ruta, hubo algunos accidentes. Bueno, ¿cuál es la información desde el hospital? Por suerte, a pesar de la cantidad de tránsito que circuló, que creo que fue... Para mí, gusto que circulo muchas veces la ruta 188 y la 7 por una cuestión laboral y familiar. La mayoría de mi familia reside en Buenos Aires y obviamente uno asiduamente concurre a visitarlos o por eventos familiares y yo jamás crucé tantos vehículos viniendo, no yendo hacia Buenos Aires, en la 188 ni en la ruta 7, tanta cantidad de vehículos. Y me preocupó cuando yo estuve del jueves al sábado en Buenos Aires y el jueves cuando iba para Buenos Aires, me preocupaba la cantidad de autos que veía circular de la potencialidad de accidentes. Y por suerte no hubo ningún tipo de accidentes de características graves o mayores, no hay ningún paciente internado en el hospital por accidentología, así que por suerte la hemos pasado en ese sentido bien. Bien, bueno, y a nivel local, algún que otro accidente de moto que sigue habiendo, que sigue ocurriendo, pero que, bueno, ¿cómo llamar a la conciencia a la gente? La realidad es que los argentinos todos, me incluyo yo también, no somos buenos conductores de ningún tipo de vehículos. Eso es lo que primero tenemos que reconocer, de que hemos aprendido mal, nos han enseñado mal y la viveza criolla de siempre, no somos para nada buenos conductores. Y eso es el primer punto a veces a ver y a rever y a hacer la autocrítica respectiva. Yo también escucho muchas veces ese reclamo, lo cual es cierto que cuestiones de estructura y de infraestructura hacen falta mejorar en cuanto a lo que es las rutas nacionales, provinciales, urbanas inclusive, pero lo primero que uno nota en la ruta es que la gente maneja mal. Entonces, si todos excedemos la velocidad límite que se propone para una ruta, ya nos estamos exponiendo a un riesgo. Hace poquito hubo un vuelco aquí cerca de unas personas que eran de Ameguino y que salieron ilesas porque venían, no creo que venían a más de 80 kilómetros por hora, respetando ciertos límites de velocidad y obviamente más allá del accidente no pasó nada. Y uno está acostumbrado a que autos lo pasen por todos lados, en cualquier momento, asumiendo cuestiones de riesgo, inclusive en los tiempos, de lo que es el poder pasar o no pasar, y generar esa necesidad de frenar, de darle lugar al otro porque se metió mal, y eso ahí la ruta no tiene la culpa. Por más angosta o ancha que sea, la ruta ahí no tiene la culpa de la imprudencia de los conductores, que es mucha. Yo el otro día viajando, la cantidad de veces que yo cuando viajo en ruta lo que hago más mirar lo que hacen los demás que a veces lo que hago yo mismo.
para estar más atentos. Y la cantidad de gente que tomaba sorpasos cuando había una hilera larga, creyendo que el que va atrás de un camión es un tonto, que un gil que no pasa y te quiere pasar, y cuando se pone a pasar no da el lugar. Y entonces vos ya que lo tenés claro, lo tenés previsto, bajás la velocidad, le das el hueco, pero la realidad es que ahí la culpa no la tiene la ruta. Claro. La culpa la tiene el conductor. Y en la ciudad cabecera vemos las mismas cosas, ¿no? Y entre automovilistas que no respetan a los peatones o a los motociclistas, o a los motociclistas o ciclistas no haciendo las cosas del todo bien. Todos vemos en la ciudad a veces bicicletas yendo a la par, y las bicicletas tienen que ir una atrás de la otra circulando, no a la par, porque entorpecen el tránsito y se exponen también a un riesgo. Motos lo mismo, motos sin casco ni hablar, motos en las que van 4 o 5 personas ni hablar. Yo entiendo que no hay otro modo a veces de moverse en la ciudad, no hay transporte público, pero convengamos que tampoco las distancias en Villegas son muy largas como para que a veces sea exponerse a un riesgo de vida y llevar 4 o 5 personas, chicos, menores, algunos en brazos, ninguno con casco, a velocidades no adecuadas, en días como hoy que está patinosa el asfalto. Y es un riesgo importante. Entonces ahí lo que primero tiene que revisar es su propia conducta y después ver cómo está la red vial o qué pasó, si el inspector de tránsito lo multó o no lo multó. Y es un tema, o sea, creo que es una responsabilidad de todos. Cuestiones de estructura y de infraestructura hacen falta, sin duda, que todos tenemos claro que la Ruta 7 debiera ser una autovía, sí. Lo tenemos claro, sin duda, lo vivo yo, que insisto, lo hago frecuentemente, donde decís, pucha, si fuera realmente una autovía, me están cobrando peajes cada vez más caros, que creo que en el último tiempo aumentaron más del 100%, los peajes de la Ruta 7 y de la 188, es tremendo el aumento que han tenido, sí. Debiéramos tener una autovía, pero ¿cómo estamos manejando también? Claro. Ese es un tema. Es un tema. Hablamos con el doctor Carlos Palomo, director del hospital. Bueno, comenzamos hablando un poco de estas catástrofes que uno puede ver en televisión, en canales abiertos, acerca del desborde y accidentes y otros temas. Pero bueno, también preguntarle, porque ya estamos en esta época que comienza a bajar la temperatura. Se lanzó una nueva campaña antigripal, ya se puede adquirir la vacuna. Bueno, contanos un poco, Carlos, a partir de cuándo se puede recibir esta vacuna y quiénes son los que tienen la necesidad de vacunarse. La población objetivo. La población objetivo. El inicio se va a dar justamente el día de hoy en el hospital por la cantidad de feriados que hubo y que por supuesto también en algún punto entorpecen la situación programada del hospital, ¿no? Claro. 6 días sin trabajar es un tema también para el hospital, más allá de lo que del descanso que nos da, atrasa un montón de tareas, ¿no? Sí. Fundamentalmente las cosas programadas. Todo lo que es programado se atrasa, turnos y demás se atrasa en forma importante. Es una semana sin trabajo. Así que recién arrancamos hoy, el horario del vacunatorio como siempre de 8 a 16. La población objetivo no ha variado con respecto a la del año anterior. Son los menores de 2 años, de 6 meses a 2 años, los menores de 6 meses no se pueden vacunar. Y ahí vacunamos a su mamá, a la puérpera, para que pueda transmitir la inmunidad a través de ella. Las embarazadas todas, en cualquier época de la gesta, y los mayores de 65. Eso como grupos de edad, 6 meses a 2 años, mayores de 65 y todas las embarazadas. Y después tenemos las condiciones especiales. Las embarazadas, perdón, es una condición especial, no es un grupo de edad. Los que trabajamos en salud, todos, y los que tienen alguna condición de enfermedad predisponente a que sus vías respiratorias sean más vulnerables o que generen más complicación. Enfermedades cardiológicas importantes, respiratorias previas, los que están en tratamiento con algún tipo de inmunosupresor, con tratamientos oncológicos o enfermedades que se llaman del colágeno, reumatológicas, que usan corticoides en forma prolongada, o toda aquella que su médico de cabecera crea conveniente que merece ser vacunada. Y si vos me permitís, yo quiero pasarme un poquito más allá de lo que es la pregunta en sí de la gripe, porque la alerta importante que tenemos de las autoridades sanitarias es que se espera un invierno desde el punto de vista de enfermedades virales, respiratorias, complicado. Y esto, ¿por qué es importante la alerta? Porque nosotros vamos a vacunar contra el virus de la influenza, del H1N1, del H2N3, creo que fue el que circuló en Estados Unidos y que modificó, y que nosotros ya vamos a recibir esa vacuna modificada, pero hay un montón de virus respiratorios que no vacunamos, y la principal causa de internación o de enfermedades respiratorias graves que tiene generalmente la provincia de Buenos Aires es a partir del virus incisional respiratorio, que no existe vacuna.
Entonces, ¿neumonía? A veces puede dar neumonía, pero fundamentalmente da cuadros respiratorios de tipo bronquiolitis, bronquitis, y en los chiquitos eso produce a veces cuadros de gravedad. Entonces a veces la gente dice, me vacuné, igual me resfrié, y es que es así. La vacuna de la gripe es un síndrome que no es solo estar resfriado o estar con un poco de dolor de garganta, es todo un contexto mucho más amplio, como lo vivimos en la famosa gripe A de aquella época. Entonces hay un montón de virus respiratorios que no tienen ni existe vacuna y que van a estar dando vuelta y pululando, con lo cual las autoridades sanitarias nos están advirtiendo que volvamos a reforzar, como todos los años, esas medidas que son más importantes inclusive que la vacunación. No, con esto no hay que vacunarse, que era el lavado de manos, el uso frecuente de estar lavándose las manos a cada rato, de cuando uno estornuda o tose taparse, de tratar de no compartir el mate, de no compartir los utensilios, de ventilar los ambientes, de si uno está realmente enfermo con temperatura y una enfermedad respiratoria, tratar de no tener actividades sociales o laborales, inclusive de acuerdo a criterio médico, porque todos esos virus van a estar circulando, ha sido de un impacto muy fuerte en el hemisferio norte y se espera lo mismo para acá. Y eso va a significar que va a haber un aumento de las enfermedades respiratorias, donde siempre los grupos más vulnerables son los que entran en mayor riesgo. Y para eso no hay vacuna. Para eso hay lavarse las manos, concurrir rápidamente al médico ante un caso de este tipo, de no compartir utensilios, de ventilar ambientes, de no fumar dentro de los ambientes cerrados, de no fumar donde hay niños, todas cosas que hacen muchísimo a la prevención de las enfermedades respiratorias. Prevención de enfermedades respiratorias, bueno, algo que, como decías, entonces se viene dando, va creciendo a medida que van pasando los inviernos. Hay mucha gente que sufre también de manera crónica este tipo de enfermedades, Carlos. Hay gente más predispuesta. Lo que hay son ciclos en las enfermedades respiratorias o virales. Tienen episodios cíclicos de brotes, epidemias, pandemias, como fue en el 2009, la de gripe A. Pero la realidad es que nosotros hemos vuelto, nosotros hasta los médicos, y hasta me incluyo a mí mismo en este caso, hemos bajado un poco la guardia de todas esas medidas que sí tomamos muy bien en el 2009, donde había una conciencia muy fuerte en esto, donde mi lema era siempre ser antisocial y antipático en esta época del año, por eso no tomar el matecito, tratar de evitar, o tener la responsabilidad de decir, bueno, mirá, ¿sabés qué? Estoy con dolor de garganta, o estoy con fiebre, estoy con mucho moco, te agradezco el mate, no lo tomo, claro. O me hago un mate para mí mismo. Es, digamos, no es lo clásico, no es lo sociable, pero es lo sanitariamente valorable, y fundamentalmente cuando estamos con chicos en casa. Esa es la importancia de esto. Carlos Palombo, bueno, hubo una reunión también en estos días en Emilio de Bunge. ¿Qué temas se trataron? Sí, la gente de Emilio de Bunge se acercó a charlar conmigo fundamentalmente a partir de una persona, de una ciudadana común, digamos, para ponerle un nombre, donde había preocupación en Bunge y creo que un poco gatillado por los hechos de las últimas semanas lamentables, en cuanto a lo que es el consumo y el tema de las adicciones en Bunge. Se acercaron a charlar conmigo, si nosotros podíamos acercarnos a charlar con la comunidad, por supuesto que ningún inconveniente. Después el doctor Ariel Puig, que es el médico del centro de salud, también nos invitó a participar y bueno, y allá fuimos a charlar un poco, a contar un poco sobre este tema y a escuchar también lo que la gente a veces tenía para preguntar. Creo que se generó un lindo espacio de ida y vuelta en su momento. Asistió también obviamente el intendente municipal como autoridad a abrir la charla, Marta Formica representando también a CPA y Maricel Mangas en su calidad de psicopedagoga y todo su caudal que tiene de educación, que es muy bueno, a dar una charla sobre lo que es educación en niños y adolescentes también, donde es un tema que creo que yo particularmente adhiero fuertemente, que es de ahí donde uno debe trabajar. Y bueno, estuvimos ahí charlando, exponiendo lo que cada uno cree, que esto es un tema claramente duro, multifactorial, con un montón de cosas que se ponen en juego para poder trabajar o para poder discutir, y que no es un tema de una solución única ni sencilla. Y eso fue lo que se planteó y bueno, y se generó un lindo espacio de debate. ¿Crees que la sociedad es como que ha aceptado este tema de las drogas y ha dejado de luchar en contra de ellas? ¿O crees que todavía se ha aflojado en este tema de la educación? ¿Se ha dejado de dar tanta información a los chicos? Yo creo que el tema de adicciones toda o abuso de sustancias, para resumir,
que es, o sea, siempre cuando a mí me invitan a charlar sobre el tema me gusta generar un conflicto de pensamiento. ¿Por qué? Porque si bien obviamente el tema de drogas ilegales es un tema de extrema gravedad y que hay que trabajarlo, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista sanitario, tiene mucho más impacto deleterio de lo que es alcohol y drogas legales. Y eso a veces la sociedad lo ha tomado y lo ha banalizado, y esa es a veces la discusión que yo planteo. En muchos casos, y hablamos de no solo en adolescentes y niños, en muchos casos el uso de alcohol y el abuso por momentos es hasta gracioso. En alguna que otra reunión siempre está el que se pone alegre y todo lo toman como algo chistoso, ¿verdad? Y de pronto es un doble discurso para nuestros niños y adolescentes. Cuando el papá va a una peña o va a una fiesta y termina no pudiendo caminar derecho, ese mensaje al hijo es doble, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que si bien no con esto quiero parecer un amargo, pero si uno quiere tener un discurso debe ser muy firme en el discurso que debe tener. Lo mismo pasa con el cigarrillo común, el que se vende en los kioscos. Uno ve a un chico de 12, 13 años fumando un cigarrillo común y no se asusta, pero lo ve con un cigarrillo de marihuana y es una catástrofe. Y es el mismo problema. Es todo lo mismo, no es distinto. La única variante es que uno es legal y el otro no, desde el punto de vista de la ley, pero desde el punto de vista de salud, del sanitarismo, es peor el cigarrillo en este momento, en esta realidad actual, que el impacto que está generando lo que es marihuana. Hablo de números, no hablo del problema en sí. No quiero minimizar marihuana, cocaína, LSD, Paco, que es una catástrofe y que hay que combatirlo, por supuesto, y hay que prevenirlo. Pero el resto también, debemos generar conciencia en todo eso. Y yo creo que eso comienza en casa. Eso fue un poco lo que yo charlaba el otro día en Bunge. Nosotros tenemos que empezar a charlar con nuestros hijos desde muy temprana edad, desde casi el jardín de infantes, diría, sobre el cigarrillo, sobre el alcohol, sobre lo que pasa, qué nos pasa cuando usamos estas sustancias, qué pasa cuando fumamos, qué pasa cuando tomamos de más, qué pasa cuando nos ofrecen algún tipo de medicamento, porque también existe lo que es el abuso de medicamentos legales, los recetados, ¿no? Sí. Entonces los chicos son una esponja a esa edad y empiezan a adquirir esa información y empiezan a tener información de qué significa, porque también es cierto que después en la edad en la adolescencia los famosos grupos de pertenencia y la identificación con mi par a veces les genera esta cuestión de ¿y qué es lo que me decía papá? Es lo que me está diciendo el amiguito de que si no fumo esto soy un gil. Entonces eso empieza en casa a muy temprana edad. La educación en todo tipo, y educación en salud en este caso, empieza a temprana edad y desde casa, y después con la escuela y después con las herramientas también del sistema de salud. Pero para mí esa es la clave. El trabajo en adicciones toda o en abuso tiene dos puntos. Uno es la prevención, no llegar a, y otro es después el tratamiento del que ya tiene la adicción. Y también lo otro importante a informar, que era importante que yo le decía que lo conocieran los papás dentro de su angustia el tema, que existe lo que es el uso, el abuso y después la adicción. Digamos, no todo aquel que toma contacto con cualquier tipo de droga pasa a ser un adicto siempre. De hecho, las estadísticas americanas hablan de que el 80-85% de los adolescentes americanos han tenido contacto con marihuana y menos del 20% termina con una adicción. Entonces, hay que también correr esto, ¿no? Porque no todo chico que su papá lo ve con un cigarrillo de marihuana es un adicto ya, ¿sí? Obviamente que es un tema que va a tener que charlar, que va a tener que ver cómo trabajarlo, y lo ideal es que no llegue ni siquiera a eso, pero no es un adicto de por sí. Y que es muy complejo después el tratamiento de las adicciones todas, la del alcohol, la del cigarrillo, la del juego, la de las drogas ilegales. El trabajo, una vez que se convierte en adicto, es muy complejo. La ciencia hoy no tiene una resolución mágica a esto. Los porcentajes de éxito lamentablemente no son los ideales, y por eso el trabajo fuerte debe ser en la prevención. Y obviamente después lo que es también la lucha de lo que es el narcotráfico, perseguir al traficante y demás, eso también. Pero lo que nosotros como sociedad hoy tenemos que empezar a hacer, si queremos mirar hacia adelante, es trabajar desde muy chico con lo que es la información. Un chico informado y educado
sabe y tiene herramientas para poder decidir luego, y después, bueno, las voluntades y las libertades individuales también existen, y por más que uno pueda educar, también es claro que de una misma familia, con la misma educación, hay adictos y no hay adictos, y eso también es cierto. Carlos, después de estar tantos años aquí en Villegas, ¿crees que ha crecido el narcotráfico en Villegas a partir de, no sé, el centro psiquiátrico que tiene el hospital? ¿Ves que ha crecido en este sentido, que eso favorece a que haya mayor consumo en la ciudad, o es más lo que está saliendo en las noticias que un poco alerta? Yo lo que noto es algo estable, digamos, parejo, no desde el punto de vista de lo que puedo hablar desde mi lugar, que es desde el hospital, sí. ¿No? O sea, desconozco las estadísticas que pueda tener policía, justicia o algún otro organismo. Nosotros del hospital vemos un promedio de intoxicados de 2 o 3 por fines de semana, y la mayoría siempre es por alcohol, no tanto por drogas peligrosas. También existen, por supuesto, y también es cierto que en el primer año, nosotros lo presentamos el año pasado en las jornadas regionales de salud, hubo un póster que hizo el Servicio de Salud Mental, donde en lo que fue internación de adolescentes durante el primer año del Servicio de Salud Mental, más del 50% estuvo relacionado al abuso de estupefacientes, ¿no? Y eso también es algo que tiene que hacernos ruido, pero hacernos ruido para ponernos en acción, digamos, no para decir, empezar a buscar con el dedo acusador, pasa esto o lo otro, porque también es cierto lo que yo a veces hablábamos el otro día en Munge también, que en este caso a veces hay como un doble discurso también de la gente, exige libertades y derechos y después pretende un Estado paternalista, ¿no? Que el Estado haga todo. ¿Y qué hace? Y primero uno también tiene que hacerse cargo de las situaciones. ¿Por qué pasa? Que lamentablemente en adicciones, si no existe voluntad del adicto en tratarse, no hay tratamiento efectivo nunca. Y para eso también hace falta todo un contexto de familia que acompaña el tratamiento. Entonces tenemos claro que si nosotros tenemos un amigo, un familiar que está dejando de beber, nadie lo va a invitar a una cena con vino. Eso sí está muy metido en la sociedad, ¿verdad? Sí. Si vos sabés que tenés un amigo que tenía un problema de alcoholismo y está dejando el alcohol y lo invitás a tu casa, lo que menos va a hacer es invitarlo a tomar un vino. Claro. Le vas a poner una gaseosa, una agüita y nada más, ¿verdad? Pero no pasa eso con el que quiere dejar de fumar. Le fuman todos alrededor, ¿verdad? Entonces el acompañamiento debe ser de todos en lo que es el tratamiento de la adicción. Y en ese caso, en muchos casos ha pasado, casos que inclusive han tomado estado público, de personas con adicciones graves, donde a veces hay cuestiones irreversibles, que son irreversibles desde el punto de vista neurológico, donde hay daño estructural al cerebro y no puede trabajarse mucho sobre un cerebro dañado, más que con medicación y tratar de contener, pero no hay reversibilidad de lo que ya ha sido dañado, donde llegado y logrado después de trámites y llamados, que no son algo sencillo, se consiguen comunidades terapéuticas y la propia familia retira a la persona. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos en ese caso? Cuando la que tiene el derecho sobre la persona es la familia. Y si la familia dice, no, yo acá no quiero que esté, ¿qué hacemos? Entonces, ante la ausencia de familia, es muy difícil trabajar. Nosotros tenemos que volver a recomponer a la familia como esa célula inicial de una comunidad, como un ente fuerte que regule lo que nosotros somos como individuos en una comunidad. Los derechos y las obligaciones deben volver a estar en la palestra de la comunidad todos los días. Porque si no, muchas veces en adicción lo que ocurre es que se trata de una persona que no ha encontrado nunca el límite y lo empieza a buscar afuera. Lo empieza a buscar ¿dónde? En la ilegalidad, en cometer delitos, porque no ha encontrado el límite en casa. O por ausencia, por carencia o por lo que sea, pero no lo ha encontrado y lo empieza a buscar muchas veces afuera. Y muchas veces se da en lo que se llaman patologías duales. Personas con algún tipo de enfermedad psiquiátrica que aparte consumen, ¿verdad? Y eso es otro tipo de adicto en ese caso. Pero la realidad es que lo que primero debemos volver a repensar y a reformularlo como sociedad es repensemos a la familia, que la familia vuelva a tener ese valor, y esto no significa ser autoritarismo, porque si no, no. Derecho como siempre, está perfecto, libertades, pero también las obligaciones que tenemos como ciudadanos, como individuos, como integrantes de una familia, el respeto al otro, porque si no se complica todo. Recuperar valores, nada más. Absolutamente.
Hablamos con el doctor Carlos Palombo. Muchísimas gracias por acercarte. Bueno, fuimos tocando diferentes temas, recordando a la gente que tiene prioridad para la vacunación antigripal. A partir de hoy ya se puede acercar al hospital municipal. Así es. Fundamentalmente, la primera etapa encaramos a los más vulnerables, que son los niños y las embarazadas. A los mayores de 65 lo hacemos esperar un poquito más, no quiere decir que no los vacunemos, pero nuestro objetivo inicial, por el stock que va siendo gradual, en este caso es los niños y las embarazadas en primer lugar. Muchísimas gracias, Carlos. A ustedes por la invitación. Seguimos en Tu Mañana Infinita compartiendo mucho más.